Buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús y aquí con los pies también en este lado de la eternidad. Somos altamente bendecidos. Recuerden la experiencia de Jacob, ¿no? Que oraba en tierra, pero una escalera unía su oración con el mismo cielo. Y así nos pasa con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Efesios, capítulo 5. Y hoy vamos a predicar el sermón número 13 de la carta a los Efesios. Y el sermón va a estar basado en dos versículos únicamente: el versículo 1 y el versículo 2. Damos gracias a Dios porque mi querido hermano, el director del culto, ha usado ese mismo texto para explicar la importancia de lo que es ofrendar nuestras vidas, como Cristo la ofrendó. Cuando hablamos de las ofrendas, no solamente hablamos de la parte material, que es importante para el sustento de la iglesia y para adorar a Dios por lo que nos ha dado, pero también debe ir acompañada por un ofrecimiento de nuestras vidas al servicio del Señor y al servicio de la iglesia y de los hermanos. Pero en esos dos textos, en estos dos versículos, hay mucha sabiduría y hay mucha profundidad, como sucede, por supuesto, con toda la palabra de Dios. Y lo hemos titulado Sed imitadores de Dios, haciendo uso del primer versículo. Ahora bien, si ustedes observan, hermanos, en realidad desde el capítulo 4, que habla de la unidad de espíritu, y ahora a partir del capítulo 5 se habla de andar como hijos de luz, hemos venido con esa unidad de pensamiento sobre cómo debe caminar el creyente, cómo debe vestirse de Cristo y cómo debe ser su testimonio. Pero en toda esa amplitud, el capítulo 5, en términos generales, vemos cómo Pablo continúa exhortándonos o exhortando a los creyentes de su época para que se despojen del pecado y se vistan de santidad, y explica el llamamiento de ellos a ser luz en el mundo y a seguir la sabiduría de Dios en las relaciones. Vamos a dar lectura entonces a los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Encontramos dos imperativos muy claros. Sed es un imperativo no solamente gramatical, sino doctrinal. Y andad es un imperativo tanto gramatical como doctrinal, bíblico, teológico. Pero cuando leemos esos textos decimos, pero ¿cómo podemos ser imitadores de Dios? Y más como hijos amados por Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo viene insistiendo en los capítulos anteriores, sobre todo a partir del 4, de que en términos generales lo podemos hacer por las mismas riquezas de gracia que Dios nos ha otorgado para darnos una nueva vida que se identifica claramente con el propósito de Dios y que lo podemos ver reflejado en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y desde ahí, desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5, vemos esa unidad espiritual tan profunda y esa exhortación a vivir como verdaderos creyentes en Cristo. El capítulo 4, versículo 17, habla específicamente de la nueva vida en Cristo, y hace 8 días predicamos justamente ese sermón, enfatizando la transición de pasar del hombre viejo al hombre nuevo, del hombre que está muerto espiritualmente al hombre que ha sido vivificado por el Espíritu de Dios en su interior y por supuesto en su testimonio. Pero ahora en el capítulo 5 hasta el versículo 20, el apóstol exhorta o nos exhorta a andar como hijos de luz. Por eso ustedes encuentran en el título no inspirado
antes de comenzar el capítulo 5, andad como hijos de luz. Pero como esa propuesta va hasta el versículo 20, y vamos a predicar únicamente los primeros 2 versículos, he titulado el sermón Siendo imitadores de Dios o Sed imitadores de Dios. Ahora bien, de manera mucho más específica, al meditar en los versículos que van del versículo 32 del capítulo 4, que es con el que finaliza, hasta el versículo 5, hasta el capítulo 5, versículo 2, encontramos una preciosa unidad de pensamiento. Recordemos lo que dice el versículo 32 del capítulo 4. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y luego empata con: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Y no quiero que olviden esta preciosa palabra que vamos a profundizar: en olor fragante. Eso tiene un contexto espiritual muy profundo, mis hermanos. Ahora bien, los creyentes, o sea nosotros, debemos extender hacia los demás y especialmente hacia otros creyentes tanto el perdón y el amor que Dios ha extendido hacia nosotros. Porque así como del mismo modo en el Antiguo Testamento el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, también les ordenó a los israelitas de su época que debían tener cuidado especial para con los extranjeros, para con los esclavos y para con los desposeídos en medio de ellos. Vamos a mirar algunos textos del Antiguo Testamento que enfatizan el cuidado que la nación de Israel en los tiempos de Moisés tenían que tener con el extranjero, con el desposeído y con el esclavo. Éxodo 22:21 dice lo siguiente: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de también conocer estos contextos históricos? Recordemos que nuestra vida antigua pecaminosa simboliza a ese Egipto en donde estaba esclavizado el pueblo de Israel. Luego, cuando estamos diciendo, o el Señor le da la orden a Israel de tratar bien al extranjero, porque ellos también fueron extranjeros, tiene aplicación directa de manera espiritual a nosotros que éramos esclavos del pecado, y el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado, con el propósito también de que tratemos a otros hermanos de esa misma manera, que así como Dios nos ha perdonado, podamos también perdonar, que así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, podamos extender esa misericordia, y no solamente a los hermanos de la iglesia o a nuestras familias, sino que aún más profundamente hacia los mismos enemigos o a la gente que nos ha ofendido. Hasta allá tiene que llegar la magnitud de la experiencia del cristiano con respecto a Cristo. Miremos otro texto, Levítico 19, 33 y 34 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y lo que más me impactó de este versículo es lo que sigue, la segunda parte, el verso 34. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Y cómo sella el Señor ese versículo? Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, gracias al Señor también tenemos hermanos que vienen de otro país, el hermano Jesús, su esposita, que tienen también la connotación de ser extranjeros, pero hermanos en la fe, ciudadanos de la ciudadanía celestial. Por lo tanto, tenemos que amarlos como a nosotros mismos, porque así lo ordena el Señor. Yo, Jehová vuestro Dios, lo ordeno, dice la palabra de Dios. Hay más textos, Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuisteis siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
Espero que ojalá el Espíritu del Señor nos esté animando y moviendo a través de estos textos. Miren lo que dice. Si lo trajéramos a nuestra experiencia cristiana, podemos decir: acordémonos que fuimos siervos y esclavos en tierra de pecado, en tierra de sombra, de región de muerte, porque de allí fue que el Señor nos sacó. Y que Jehová nuestro Dios nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Casi que nada, ¿no? La mano fuerte, que su ira santa fue derramada con todo el furor de su poder sobre su propio Hijo, para librarnos a ti y a mí de nuestro Egipto espiritual, de ese terreno pecaminoso, de esa maldad en la que estábamos nosotros tan comprometidos desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, llenos de pecado y de maldad. Y luego dice: por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea que una manera de venir al día del Señor tiene que ver con la acción de gracias, nada más y nada menos que por el hecho de habernos sacado de tierra de oscuridad, de pecaminosidad, de maldad, de pecado, de condenación, del mismísimo infierno, y nos trae a una tierra santa que está también tipificada y honrada, dándole honra al Señor, porque no quitemos nuestro pie del día de reposo, porque es que la libertad en Cristo nos da reposo, y en el día del Señor experimentamos el reposo de Cristo, el reposo de Dios en la creación. Entonces vemos que la misma lógica se encuentra en el nuevo mandamiento de Jesús en el Nuevo Testamento, porque observemos lo que el Señor mismo expresa en Juan 13:34, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mis hermanos, la base de todo comportamiento cristiano es la obra de Jesucristo. Sin Él, nada bueno puede salir de nosotros. Me gusta mucho como lo expresaba el teólogo y pastor Juan Calvino cuando decía: si ves algo, todo lo malo que veas en mí es mío, pero cualquier cosa buena que veas en mí es de Cristo, porque de nosotros, sin Cristo, no puede salir nada bueno. Aún nuestros mejores deseos son como trapos de inmundicia. Cristo, dirigiéndose a los fariseos y a la gente de su época, le decía: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Sabemos que hay gente mala y perversa que hace buenas cosas por su familia, que hace buenas cosas por sus hijos. Sabemos de gente que no tiene ni idea de quién es el Señor y aún así hacen cosas buenas, pero no para agradar a Dios. Porque si no es en Cristo, nada puede hacer el ser humano para agradar a Dios. Porque el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia, por los creyentes, es única y exclusivamente expresado a través de la obra de Cristo. Luego, si no hay Cristo, no hay amor de Dios en el sentido salvífico, en el sentido de reconciliación y en el sentido de otorgamiento de vida eterna. Entonces, todo comportamiento cristiano es la obra de Jesucristo. Sin Él nada bueno puede salir de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro Señor. Nos gobernaba como Él quería y nos identificábamos con ese gobierno. Éramos esclavos del pecado, pero ahora por la gracia de Dios expresada a través del sacrificio de Cristo, que expió nuestras maldades, haciéndonos libres. Entonces, ser esclavo de Cristo es ser libre del pecado, pero ser esclavo de Cristo es ser libre como ser humano, porque tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos una condición espiritual tan especial que nadie la puede explicar, porque dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, mientras que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta nueva realidad a la que el Señor nos ha llevado, de ese hombre viejo al hombre nuevo, de la muerte a la vida, a la que hemos sido introducidos espiritualmente, también incluye que somos capacitados por el Espíritu Santo para andar conforme a los principios divinos. Por eso dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Al ser regenerados, mis hermanos, y al ser santificados por la obra de Cristo,
es que entonces podemos amar a los demás como a nosotros mismos y desechar o abandonar todo el ropaje viejo que caracteriza al hombre sin Dios. Por lo tanto, podemos perdonar las ofensas sin guardar resentimientos en nuestros corazones. Y suplico al Espíritu del Señor que en la medida en que estamos hablando del tema, el mismo Espíritu esté redarguyendo si tú o yo todavía guardamos resentimientos en nuestros corazones hacia otras personas, porque eso no representa el carácter de Cristo. Miremos lo que dice Mateo 18, del versículo 21 al 35. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así es el amor del Señor. Pero observe lo que sigue. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía 10,000 denarios y el Señor le perdonó. Pero él salió y encontró a alguien que le debía 100 denarios, el 1% de lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremenda enseñanza, ¿no? ¿Y cuánto nos cuesta, no, mis hermanos? Yo también lo asocio al pasaje que el Señor dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no la viga que tienes en tu propio ojo? Porque este hombre tiene una viga de deuda, 10,000 talentos, pero se enardeció contra el que le debía 100 talentos y lo trató de una manera totalmente inmisericordia y no tuvo en cuenta que a él le había sido perdonado. ¿Ven el punto, mis hermanos? Yo creo que a nosotros nos ha perdonado el Señor más de 10,000 talentos, pero muchas veces obramos con los que nos deben 100 talentos en el sentido de las ofensas y obramos de esa manera. Y entonces el Señor aquí nos redarguye por su palabra y por su espíritu a que tengamos un corazón perdonador, genuinamente perdonador. Y ya con esta introducción vamos a entrar ahora hacia el texto, aunque ya lo hemos leído. Vamos al versículo 1 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Al decir sed pues, es una continuación imperativa. Y aquí el apóstol Pablo concluye en un sentido lo que ha estado expresando en todo el capítulo 4 de Efesios, donde él describió cómo los cristianos deberían relacionarse el uno con el otro.
Mis hermanos, un conocimiento sólido del amor de Dios y del lugar que ocupa el creyente en su familia debe ser preponderante. Recordemos lo que dice Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso dice aquí en el versículo 1 del 5: sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. Porque en Efesios 1:5 nos dice que en amor, por los méritos y la obra de Cristo, no solamente nos amó, sino que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y es lo que nuevamente Pablo está enfatizando en este primer versículo, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, porque Él nos amó primero. Y esto debe motivar la abnegación para el vivir cristiano, que es lo que manifiesta el apóstol en el versículo 2 del capítulo 5. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto me recuerda el texto de Colosenses que una vez lo enseñamos cuando hablábamos vestidos del Señor. ¿Recuerdan el sermón de vestidos del Señor? Colosenses 3:12, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, las palabras con las que inicia este capítulo 5 nos presentan claramente una enseñanza que fue por mucho tiempo enfatizada por los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo en muchísimos textos bíblicos. Pero obviamente por factor tiempo no pude escogerlos todos, que uno quisiera exponerlos todos, pero elegimos algunos que nos van a dar mucha información y mucho fundamento para que podamos de verdad vivir la vida cristiana como el Señor la demanda y nos ha dado los medios de gracia para hacerlo. Los apóstoles y Cristo mismo nos han siempre enfatizado que hay que imitar a Dios. Y para ello vamos a ver algunos textos que, aunque no los podamos leer todos, vamos a intentar revisar algunos. Ayuden en sus Biblias a encontrar Mateo 5, versículos del 43 al 48. Dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira el estándar, hermanos. Y aquí dice que seamos imitadores de Dios. Y aquí en ese texto que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno dice, pero para esto ¿quién podrá ser suficiente? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero eso no significa que Dios baje su estándar. Él dice que seamos santos, que seamos perfectos, que seamos imitadores de Dios. Ahora, por supuesto, no nos pide que seamos imitadores de Dios en sus atributos, ¿no? No nos está pidiendo que seamos omnipotentes, omniscientes, no. En el carácter moral de Dios, que está resumido y reflejado en la ley moral de Dios. Así es como tenemos que imitar a Dios, siendo misericordiosos, benignos, pacientes, perdonadores, diligentes, no perezosos, como lo leíamos en el texto de Hebreos hoy. Que no dejemos de congregarnos por la pereza, hermanos. En realidad, bíblicamente, la única justificación que hay es que la persona esté enferma o esté en un acto de misericordia porque está visitando a un hermano que esté enfermo, que
que son las únicas dos explicaciones que la Biblia permite para ello, pero que no dejemos de congregarnos porque la pereza nos gana. No, eso no es admisible para un verdadero creyente, porque es lo que hizo el Señor, nos rescató de la peor condición humana y simplemente dice: ven al día de reposo y descansa en esta nueva libertad cristiana que te he otorgado, que te he dado por el sacrificio de Cristo. Lucas capítulo 6. Versículos 35 y 36. Sed, si esos imperativos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí ve? Es en el carácter moral de Dios que se nos insiste y se nos ordena que seamos imitadores de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Bueno, me pasé un poquito más. Juan capítulo 13, 34, que ya lo leímos, dice que os améis unos a otros, que como yo os he amado, que os améis unos a otros. Miremos Romanos 15. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y vamos con dos citas más. Segunda de Corintios 8. Versículos del 7 al 9. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Frutos verdaderos de amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Contra tales cosas no hay ley. Y por supuesto tenemos el texto nuestro en Efesios capítulo 5, pero el versículo 25, que corresponderá a otra predicación, pero lo vamos a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En todos estos versículos, mis amados hermanos, y en muchos más, encontramos una enseñanza común que se puede parafrasear de la siguiente manera: si somos hijos de Dios, entonces como buenos hijos de Dios debemos ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Con respecto, ya lo expliqué, a su carácter moral, no a sus atributos que son únicas y exclusivamente de Él. Hermanos, casi siempre los hijos pequeños, y aquí tenemos varios niños, a mí me goza mi corazón, ustedes no saben el gozo que siento cuando veo muchos niños en la iglesia. Sí, a veces son inquietos, a veces hacen ruido, a veces nos causan ciertas distracciones, pero es un gusto tenerlos acá a tan corta y temprana edad, estar escuchando la palabra del Señor. Y observemos que casi siempre los hijos pequeños se convierten en imitadores de sus padres. Normalmente las niñas imitan a sus madres y los hijos varones a sus papás. Yo mismo como padre abuelo lo estoy experimentando con mi nieto. Él ahora repite lo que yo digo, hace las posturas físicas que yo hago.
me sale con dichos que se me han escapado y absorben como esponjitas todo eso. Las niñas pequeñitas quieren vestirse como la mamá, maquillarse como la mamá, hablar como la mamá, en fin. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que imitemos a nuestro Padre. Si los hijos nos imitan a nosotros, en sus propias fuerzas, por el ejemplo que les hemos dado, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu del Señor vamos a imitar a nuestro Padre? Y vuelvo y repito, en lo que es su carácter moral, en que seamos piadosos, misericordiosos, obedientes, benignos, bondadosos, amorosos, perdonadores, etcétera, etcétera. Nuestros hijos nos imitan, no solamente en la manera de hablar, sino de actuar, inclusive hasta caminan como nosotros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si queremos que nuestra iglesia o la iglesia universal del Señor impacte nuestras vidas, nuestras familias, en el sector donde vivimos, las poblaciones pequeñas, las ciudades y aún hasta las naciones, la iglesia debe estar saturada del conocimiento de Dios, pero del conocimiento experiencial, no solamente teológico, sino vivencial, que refleje el carácter de Cristo en los creyentes. Para ser imitadores de Dios nos es necesario conocer sus perfecciones y sus atributos, sus preceptos, sus mandamientos. No hay otra manera. Porque ¿cómo podemos saber que Dios es omnipotente? ¿Cómo sabemos que Él creó? Por las Escrituras. ¿Cómo sabemos que Él es un juez justo y que no dejará sin castigo la maldad? Por la Escritura. ¿Cómo sabemos que Él es un Dios de amor? Por la Escritura. Y en todos sus atributos Dios ha querido compartir algunos con los seres humanos: la misericordia, la santidad, el amor. Mire que Él dice que tenemos que amar, que tenemos que ser perdonadores. No nos obliga, o nunca dice que seamos omnipotentes, o que seamos omniscientes. No, pero sí que seamos santos, que seamos justos, misericordiosos. ¿Sí? El carácter de Dios en algunos de sus atributos, como los conocemos como los atributos que son, ¿cómo es que dice? Comunicados, que Dios comunica a los seres humanos. Hay atributos que son incomunicables, porque Dios es Dios y tiene atributos que nadie puede tener. Entonces, hermanos, para poder ser imitadores de Dios es necesario que conozcamos esas perfecciones, esos atributos, y eso únicamente lo podemos conocer a través de la lectura de la palabra, de la oración, del uso de los medios de gracia, pero por nacimiento espiritual, y única y exclusivamente por la muerte sacrificial de Cristo y por su resurrección. Un hombre natural no puede conocer los atributos de Dios en ese sentido íntimo. Podrá intuir que existe un ser superior, podrá entender que existe un Dios por allá lejano que creó todo esto y que puede tener poder, pero de ahí no puede pasar. La misma creación atestigua de la grandeza y la magnificencia de Dios, pero no puede conocer los atributos de Dios de manera específica, de manera, ¿cómo es que hemos dicho? De la revelación especial que Dios da a sus hijos a través de las Sagradas Escrituras, del don de su Espíritu y del sacrificio de Cristo. Ahora, por supuesto, no hablamos de un conocimiento meramente intelectual o racional, que es importante, sí, pero hablamos de un conocimiento, de uno que debe o que debemos profundizar aún mucho más en nuestro ser, en todo nuestro ser integral, en todo nuestro ser entero, pero por la obra del Espíritu y de la palabra en nuestros corazones. El Espíritu Santo es quien nos conduce a que deseemos ardientemente tener intimidad con Dios, sabiendo que Él nos ama como hijos amados, como lo dice el texto. Entonces somos hechos libres para imitarlo en lo que Él está exigiendo y está exponiendo a través del apóstol Pablo en este versículo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y vamos con el versículo 2, que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora bien, hermanos, como en todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro estándar. El apóstol Pablo lo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo.
¿En qué sentido Pablo imitaba a Cristo? En los atributos que eran comunicables, es decir, en la ley moral de Dios. De la manera que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, debemos demostrar el mismo tipo de amor, es decir, que los cristianos deberíamos entregarnos a nosotros mismos por amor a los demás. Cuando leímos el texto de que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia, tenemos que preguntar, ¿y cómo Cristo amó la iglesia? Dio su vida por ella, se entregó por ella. Y esa es la obra del creyente, la obra de Cristo del creyente, que entreguemos nuestra vida como ofrenda, no solamente a Dios, sino al servicio de los demás e inclusive de los no creyentes, porque ellos necesitan el evangelio de salvación. Por un momento quiero que leamos Filipenses capítulo 2. Para entender lo que Cristo hizo por nosotros. De los versículos 5 al 8, leo para la iglesia. Haya pues en vosotros, iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un amor sacrificial. Y la pregunta es, ¿tenemos como iglesia un amor sacrificial por los hermanos de la iglesia? ¿Aún un amor sacrificial por los perdidos? ¿Y cuál es ese amor sacrificial? Pues de ir y compartirles el evangelio, de orar por ellos, de suplicar, de clamar que ojalá Dios les conceda el don del arrepentimiento y el don de la fe, como nos fue concedido a nosotros. Que no tomemos la actitud que tomaron los fariseos de la época del Señor, que veían a los gentiles como una nación de tercera categoría, como animalitos, como impíos, que no podrían jamás tener acceso a Dios. Pero lo más hermoso de todo es que el gentil no tenía acceso a Dios, luego Dios tuvo acceso a los gentiles por su soberana voluntad y misericordia. Jesús enseñó que para los hombres es sencillo amar a las personas que los aman, leímos los textos. Pero el amor de Dios en el creyente debe de conducirlos a algo mucho más difícil y profundo: amar a los enemigos. Solo cuando comprendamos las enormes dimensiones que tiene el amor de Cristo para nosotros, entonces con humildad reconoceremos que no somos merecedores de semejante amor. Y entonces, si no somos merecedores de semejante amor, entonces no nos consideremos tan dignos de rechazar o maltratar a los otros porque nos han hecho algún daño o nos han hecho alguna ofensa. No, mis hermanos, cuando el amor de Cristo es aprendido en la práctica, en todo nuestro ser, podemos estar seguros de que no habrá ofensa humana tan grande que no pueda ser perdonada. Porque si el Señor nos perdonó nuestros pecados, y no uno, creo que fueron millones de pecados, y todavía nos sigue perdonando. Y lo mejor de todo es que nos perdonará los que cometamos en el futuro, no porque lo hagamos deliberadamente, pero Él murió por todos nuestros pecados, absolutamente por todos. Ahora, que si transigimos o transgredimos su ley, pues tendremos consecuencias terrenales, pero ya no de condenación eterna, porque Él ha dado su vida por nosotros. Y como aprendimos esta mañana, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Nadie podrá arrebatar las ovejas de Cristo de su mano y tampoco de la mano del Padre, porque Cristo y el Padre son uno solo. Por eso podemos perseverar, porque el Señor nos preserva, nos guarda. Luego entonces, si estamos llenos y extasiados de su inescrutable amor, el resultado es que podemos caminar en las sendas de la misericordia, en las sendas de la compasión y de la bondad. Andar en amor no es solamente un momento. El andar en amor debe ser nuestro modo de vida. Así como la oración no es algo que uno haga de vez en cuando, porque entonces ¿cómo entender orar sin cesar? O orar en todo tiempo. Así como respiramos, como inhalamos y exhalamos, así tenemos que orar.
Podemos estar trabajando, podemos estar estudiando, haciendo otras labores, pero ya nuestro ser interior se deleita, dándole gracias a Dios por lo que estamos haciendo, por el trabajo, por el estudio, por los alimentos, por los deberes de la casa, por los deberes del trabajo, por los deberes en la iglesia, y estamos en todo tiempo orando. Y si se dan cuenta, la vida del creyente es así. O no nos pasa que se está trabajando y se va a enfrentar a una decisión y Señor, ayúdame, eso no es orar. O va a tener que tomar una acción o una corrección y Señor, guíame. O tiene temor y Señor, guárdame, protégeme. Eso es orar. Todo el tiempo, gracias por todo. Orando en todo tiempo con acción de gracias. Entonces, andar en oración en todo tiempo tiene que ir de la mano también con que andemos en amor, porque no es una circunstancia, debe ser para el creyente un estilo, un modo de vida, porque Dios nos ha amado con tanto amor que podemos amar con el amor de Cristo, ese amor ágape, ese amor incondicional. Luego, esto indica que el amor debe ser la norma en el caminar o en el transitar diario de la vida. Ahora llegamos al otro punto clave: ofrenda y sacrificio. Mis hermanos, la palabra ofrenda y sacrificio significan que ese fue el pago que Cristo hizo para apaciguar la santa ira de Dios. Leamos por un momento Hebreos capítulo 5. Porque este punto es vital. Vamos a Hebreos capítulo 5, por favor, versículos del 5 al 10. Así tampoco Cristo, Hebreos capítulo 10, qué pena con ustedes, hermanos. Hebreos capítulo 10, de los versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Observen ese texto en este punto. Dice: como no quisiste sacrificio de ofrenda, o sea, todo lo que hacían en la ley mosaica de los becerritos, de los corderos, de los machos cabríos, toda esa cantidad de sacrificios que nunca quitaron el pecado, solamente lo ocultaban temporalmente. Luego dice el Señor mismo: me preparaste el cuerpo para poderse encarnar y poder ser el sacrificio ideal para satisfacer la justicia de Dios el Padre una sola vez y para siempre. Pero si observaron las palabras tan iguales: sacrificio y ofrenda. Entonces tiene que ver siempre con la muerte y la resurrección de Cristo, colocándose, propiciando por nosotros sobre la ira de Dios que tendría que venir sobre nosotros, pero vino sobre él como sacrificio y ofrenda. El sacerdote anteriormente, ¿qué hacía? Sacrificaba, pero la ofrenda era el becerrito, era el corderito. Aquí Cristo mismo se ofrece como sacrificio y él mismo es la ofrenda, o sea, completa. Muy bien. ¿Esto qué indica, hermanos? Que las personas, los seres humanos, no se pueden redimir a sí mismos del pecado, pero sí nos podemos sacrificar a nosotros mismos para alcanzar a otros, llevándoles el evangelio de salvación.
¿Sí notan? Nosotros no tuvimos que sacrificarnos para nuestra salvación, ya Cristo lo hizo. Y Cristo también lo ha hecho por los que van a creer. Pero ¿cómo van a creer si no tienen quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no tienen quien vaya y les predique? ¿Cómo podrán oír que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios si no se les habla la palabra de Dios? Es ahí donde sí tenemos que hacer nosotros un sacrificio de olor fragante a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo le predicamos el evangelio a otras personas, en ese momento estamos haciendo sacrificio de olor agradable a Dios por el sacrificio de Cristo, y porque estamos obedeciendo el mandato de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio, de ir con el apresto del evangelio predicando la salvación. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 18, también tenemos otra expresión bellísima. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de los filipenses, en la iglesia de Filipos, y observa cómo expresa lo siguiente: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito. Epafrodito era un discípulo de Pablo, que inclusive estuvo preso con Pablo. He recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Eso es una gratitud que da Pablo a la iglesia de Filipos a través de la carta. Y mire lo que dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, que la iglesia de Tesalónica le envió a Pablo, la iglesia de Filipos le envió a Pablo, estando en Tesalónica, una ofrenda económica para el sustento del apóstol. ¿Y cómo la recibe el apóstol? Lleno de abundancia, lleno de gozo. ¿Y cómo catalogó esa ofrenda y esa ayuda? La catalogó como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y en ese sentido tengo que decir que hay unidad de espíritu entre lo que hizo el director de culto hoy, porque él tomó el mismo texto de la predicación y lo aplicó a las ofrendas económicas, porque aquí el apóstol Pablo claramente está diciendo que las ofrendas materiales fueron para él olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. O sea que mire que cuando usted ofrenda de corazón, hermano, está haciendo olor fragante para el Señor. Cuando usted sacrifica sus intereses por los de otro hermano y lo ayuda con el evangelio, o le ayuda a suplir parte de sus necesidades, o evangeliza, o predica, o invita a gente, está haciendo en ese momento ofrenda de olor fragante al Señor. Entonces Jesús fue ofrenda de sacrificio de olor fragante porque Él voluntariamente se entregó a la justa ira de Dios, no teniendo pecado alguno, pero lo hizo por los pecados de los hombres que Él salvaría con su sangre. Solo un sacrificio así puede convertirse en un aroma de grato olor para nuestro buen Dios y Padre. Por esto, mis hermanos, cuando damos en amor por otros en Cristo Jesús, somos olor fragante a Dios. Todas las obras que los creyentes hacen como resultado de la gracia de Cristo en nosotros y con el propósito de glorificar a Dios son como un aroma agradable que sube hasta la misma presencia de Dios. Por esa razón el Señor decía en ese sentido, lo que tu mano, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Porque conocemos gente que ofrenda así, pero a veces ofrendan para ser vistos por los demás. Ahí no hay una ofrenda de olor agradable. ¿Sí me hago entender? Porque también los impíos también hacen cosas así. ¿O acaso no hemos visto grandes artistas impíos crear fundaciones y ayudar a niños pobres en todo el mundo? Pero si no es en Cristo y si no es para glorificar a Dios, esa ofrenda no sería agradable. Pero si es para glorificar a Dios en el nombre de Cristo y bajo la guía y la dirección del Espíritu de Dios con un corazón humilde, lo hacemos para agradar al Señor, esa ofrenda tiene olor agradable. Miremos ofrendas rápidamente que agradaron a Dios. La ofrenda de Abel, Génesis 4:4, no la vamos a leer. Ya sabemos que él ofrendó lo mejor del ganado y su ofrenda fue agradable al Señor. La ofrenda de Noé, que de todo animal limpio y de toda ave limpia hizo holocausto, y dice Génesis 8:21, y percibió Jehová olor grato a la ofrenda de Noé.
El mismo pueblo de Israel en Levítico 1 dice que y lavaron con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar ese holocausto como ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Y qué me dicen de 2 de Corintios 2, 15 y 16? Que ese se las voy a leer. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y escuchen esto, y en los que se pierden. ¿Cómo así? Que en los que se salvan y en los que se pierden somos grato olor de Cristo. Claro, porque es que aún de los que se pierden, el sacrificio de Cristo siempre se da un olor grato al Padre. Otra cosa es que el que se pierde no lo quiera aceptar, eso es distinto, no lo quiera reconocer. Pero miren lo que dice el versículo 16: a estos, o sea, a los que se pierden, olor de muerte, para muerte. Y aquellos, o sea, los que somos de olor grato para Cristo, olor de vida para vida. Entonces, para los que se salvan, somos olor de vida para vida, y los que se pierden, el Evangelio de Cristo es olor de muerte para muerte. Aunque el sacrificio de Cristo es en total olor de vida para el Padre. Entonces la pregunta es, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Vamos a explicarlo. Verso 15 de 2 de Corintios: olor grato, fragancia agradable, deleite de Dios en un sacrificio. Nuevamente nuestro texto de Efesios 5:2, que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ya leímos lo que Pablo expresó en Filipenses 4:18 de las dádivas que recibió de los creyentes de Filipos. Hermanos, Dios se complace en su Hijo y se complace en toda su obra salvadora y se deleita en el ministerio del Evangelio, incluso si las personas rechazan a Cristo. ¿Ya entienden por qué Cristo es olor grato, olor fragante, tanto para los que se salvan como para los que se pierden? Porque su sacrificio es perfecto y es olor agradable al Padre. Y el Evangelio es olor agradable al Padre. Y el que predica el Evangelio está haciendo olor agradable a Cristo y al Padre y al Espíritu. Pero ya los que lo rechazan, entonces ya el versículo 16 dice que ese olor fragante, agradable a Dios, que es todo el sacrificio de Cristo, para los que lo rechazan es olor de muerte para muerte. Y los que lo reciben es dolor de vida para vida. Ahora observen esto. El texto dice: en los que se salvan es un tiempo presente en el idioma griego, que significa, en términos general, están siendo salvados por la fe en Cristo. Pero también de los que se pierden, también es un tiempo presente en el idioma griego, que significa que están siendo perdidos por la incredulidad y por el pecado. Olor de muerte, mis hermanos. El Evangelio de Cristo crucificado hiede a muerte para los incrédulos, quienes lo ven como algo loco y ofensivo. Y no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice, 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿No lo vemos todos los días en nuestras vidas? Ahora, olor de vida. Los creyentes hallan que el mismo Evangelio, que es una dulce fragancia del divino Salvador, y ahí viene el versículo 24 de 1 de Corintios. Le leí 1 de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero en esa misma cita de 1 de Corintios 1, Primera de Corintios 1, el versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si notamos la diferencia entonces entre un creyente y un incrédulo, y finalizamos con esto, mis hermanos. Nos ha hablado esa porción, tomando obviamente Efesios 2, que dice: ofrende sacrificio a Dios en olor fragante.
Aquí la meditación es tu vida y es mi vida un olor fragante para el Señor. Todo lo que yo hago, todo lo que pienso hacer, es un olor fragante para el Señor. Ese es el desafío diario y continuo que tenemos que hacer. Y sabemos que muchas cosas que hemos hecho no son olor fragante para el Señor, pero a diferencia del impío y del inconverso, es que tenemos por su sangre, hemos sido redimidos por sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando vamos a ir confesando nuestros pecados, reconociendo nuestra maldad, nuestra inmundicia, en ese momento estamos siendo también olor fragante, porque estamos haciendo la voluntad del Señor, arrepintiéndonos genuinamente de nuestro pecado y de nuestra maldad en olor fragante. Hermanos, el Evangelio o bien endurece o bien confirma a los pecadores en la muerte espiritual, o bien los levanta y los hace renacer para vida eterna. Y la pregunta es, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Ningún hombre, solo Dios. Culmino solamente con esto, mis hermanos. 2 Corintios 3. Versículos del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No quiere decir que la Biblia mate, como han equivocadamente predicado en muchas iglesias. Lo que quiere decir es que nadie puede cumplir la ley de Dios por su propia fuerza, porque la ley de Dios nos condena. Pero el Espíritu del Señor le da vida a la palabra de Dios en nuestros corazones, y por eso dice que el Espíritu vivifica. ¿Qué vivifica? La palabra, porque nosotros no la podemos cumplir por nuestras propias fuerzas. Entonces la letra mata, sí, porque la ley dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu vida. ¿Lo hacemos? No. ¿En nuestras fuerzas? No. ¿Amarás a todo tu prójimo como a ti mismo? ¿Lo hacemos? No, no es verdad. ¿Has honrado a tu padre, a tu madre toda tu vida? No, no es cierto. ¿Has robado alguna vez? Seguro que sí. ¿Has adulterado? Por supuesto. Así sea el pensamiento, pero lo has hecho. ¿Ves? En ese sentido es que la letra mata, porque la queremos vivir bajo nuestra propia experiencia, y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Querían vivir la ley de Dios bajo sus propias fuerzas, pero rechazaron el espíritu de la ley. Por eso el Señor les decía: no basta con decir que mataste, el solo hecho de tener el deseo de matar ya te hace igualmente pecador. En este sentido es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso, mis hermanos, que Dios nos ayude a que seamos imitadores de Él como hijos amados, y que andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, lo cual hace de nosotros que seamos olor fragante para el Padre por la obra de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Soberano Dios, en muchas oportunidades vemos cómo nos permites navegar en aguas profundas que aún nuestra mente limitada le cuesta comprender. Pero cuando podemos dimensionar por tu gracia y tu misericordia la altura, la anchura y la profundidad, no en su totalidad por las limitaciones nuestras, pero nos permites navegar en esas dimensiones y comprender qué significa que Cristo nos haya salvado. No solamente hablamos de que nos salvó del infierno y del pecado, no solamente que nos redimió, que nos propició y que nos reconcilió, no solamente que nos llamó, nos predestinó, nos eligió, nos convirtió, nos regeneró espiritualmente, nos otorgó el don de la fe y del arrepentimiento, nos justificó, nos adoptó, nos santificó y nos glorifica, sino que todo esto es porque Cristo Jesús, tu único y amado Hijo, se ofreció voluntariamente a sí mismo como ofrenda y sacrificio por nosotros para satisfacer la perfecta justicia tuya, la cual derramó sobre tu Hijo todo el furor de tu santa ira sobre Él,
por causa nuestra. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no obedecerlo? Ayúdanos, Señor, a imitar a Cristo en todos los aspectos que tienen que ver con el fruto que nos has dado en tu Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú nos has perdonado, a tener misericordia como tú la has tenido con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no guardar en nuestros corazones ningún tipo de resentimiento que nos aparte o nos aleje del carácter precioso de Cristo Jesús, el cual dio su vida para que nosotros lo imitemos y crezcamos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo en estos aspectos. Sean para ti, Padre Celestial, la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, y bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis amados hermanos, que la gracia, la misericordia y el favor de Dios les sigan acompañando hoy y siempre.